¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida. He escuchado esa canción preciosa del Señor, tremenda canción. Vamos a hablar de esto, señores. Hoy, Dios y la Biblia. Rey preguntaba la semana pasada, ¿quién es Dios? Y vamos a hablar de Dios. Yo decía, le estábamos hablando cuando comentábamos de este tema, que Moisés también se preguntaba quién era Dios. O sea, Moisés, conociendo la palabra del Señor, escuchando verso a verso la misma voz del Señor, preguntaba al Señor, pero Padre, ¿quién eres tú? Si tú me mandas a hacer esta proeza, ¿a quién diré yo que tú eres? Porque solamente sé que tú me hablas, pero en el Éxodo 3 nos dice que Moisés preguntó, Señor, pero ¿quién eres tú? Y el mismo Señor le responde, yo soy el que soy. Y añadió así dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado a nosotros. Y hoy en este programa el gran yo soy nos ha enviado a hablar de Él. ¿Quién es el Señor? ¿Qué es el Señor? ¿Cuáles son sus prioridades para con nosotros? Yo sé y tengo eso en mi acta de nacimiento, cuándo, dónde, en qué lugar, y sé que Dios me creó. Ahora, ¿dónde nace Dios? ¿En qué hospital nació Dios? Rey, desde que el mundo es mundo, todos sabemos que la Santa Biblia nos dice que Dios no tiene ni principio ni final. Dios ha existido desde siempre y para siempre. Dios no tiene origen. Dios siempre ha existido y crea al hombre en el momento que se siente solo y necesita compañía. Pero Dios siempre ha existido. Además de eso, recuerdo haber leído en el Apocalipsis 1:8 que dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor. El alfa es el principio de todo, el omega es el final de todo. Dios es aquel todopoderoso. El Señor revela aquella gran hechura, gran hecho del Señor al decirle a Juan que Él es el alfa, que Él es el omega. El Señor empieza porque Él es la palabra. El Señor es la palabra y la palabra simple y llanamente es porque es. El Señor hace todas las cosas, como dice el Génesis, y el Señor dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Y el Señor dijo, háganse la oscuridad, y la oscuridad sea hecha. Quiere decir que el Señor solamente es la palabra, esa palabra que da la vida al mundo, que da la vida al hombre, que da la vida a todos los que nos rodea. Es el que da la vida a todo el universo, que todavía hoy en día los científicos se andan buscando qué es aquello que sostiene el mundo en una órbita sin salirse de su círculo armónico, de su círculo orbital, y que mantiene a esa Tierra alejada a una cierta distancia del Sol, para que las personas que habitan en ella, como sea claro nosotros, podamos todavía seguir vivos. Y como recuerdo un comentario que decía una persona que no entendía cómo era posible que el planeta girara alrededor del Sol y también también estuviera girando en un mismo eje, que si hubiese sido así nosotros estuviéramos tontos, toditos mareados. Entonces, ¿cómo es posible que el Señor hace esas cosas, que el mundo gire alrededor del Sol sin salirse de su órbita y que el mundo gire en un mismo punto, en un mismo eje, para que también tengamos la luz del día y la oscuridad las 24 horas del día? Eso es la grandeza del Señor. Esas son las cosas que hoy en día nosotros proclamamos como que el Señor es el Todopoderoso, y esa palabra que es el principio es el indicio de que el Señor es desde el principio del mundo. Ahora yo quiero agregar algo sobre que
¿qué piensa la ciencia de Dios? ¿Qué piensa la ciencia de la existencia del universo? Y yo en Discovery Channel vi que, según la ciencia, somos un error de la naturaleza. O sea, nosotros vinimos de un Big Bang, que el Big Bang vino de la nada, así mismo lo dicen, que vino de la nada, y creemos más en que venimos de la nada y nos vamos a la nada, que venimos de Dios y nos vamos a una vida eterna. ¿Qué ustedes piensan sobre eso? La ciencia siempre ha pensado de este modo, aunque ya las cosas han ido cambiando. Según nuestro Papa decía que la ciencia y Dios van de la mano, que no puede existir ciencia sin Dios. Al igual que la religión tiene que tener su ciencia. Sí, nuestro Papa ha dado validez a la ciencia, no la ha descartado. Aunque ellos muchas veces nos han echado a un lado y han dicho que Dios no existe, el Papa dice que sí, que Dios sí existe, y dice que la ciencia es la forma de comprobar que sí, porque a través de miles de descubrimientos que ha hecho la ciencia, que son para el hombre inexplicables, solamente Dios puede explicarlo. Entonces, si el hombre no ha podido explicar estos fenómenos, que solamente la naturaleza y Dios que lo ha podido hacer, ¿saben por qué? Entonces, un comprobante de que Dios sí existe. Yo creo que no podemos quedar de ojos cerrados como el que no cree, como el que ve y no cree. Tenemos que saber que la ciencia tiene muchas cosas reales. Y como decía Sisto Vladimir, es algo para nosotros comprobar que lo de Dios existe. Yo recuerdo haber visto un comentario, ver un video de un gigante que había aparecido en algún lugar. Es prueba de que realmente las cosas de aquel Viejo Testamento nos indica, de aquellos grandes gigantes, aquel Goliat de la historia, también existió. Y todas esas pruebas que hoy se empiezan a ver, a vislumbrar en la ciencia, son pruebas de que Dios sí existe. Ahora bien, la sabiduría humana, todos los sabios, los más grandes sabios y la sabiduría más grande es algo insensato y pequeñito delante de lo insensato de Dios. O sea, la misma palabra del Señor dice que a veces nosotros hemos perdido el camino por creernos sabios. Y es por eso que muchas veces los científicos que hoy andan descubriendo el mundo entero tratan de descubrir a Dios fuera de sí mismo. Tenemos que encontrar a Dios dentro de nosotros mismos. Tenemos que encontrar a Dios, Él buscándonos a nosotros, y nosotros tratando solamente de abrirnos a esa palabra que es el alfa, a esa palabra que es el omega, que nos habla y nos dice las cosas que nosotros tenemos que hacer día tras día. Creo que Dios es esa luz, creo que Dios es ese camino, creo que Dios es esa palabra que nos dice a nosotros cómo debemos actuar, como se lo decía a Moisés, como se lo decía a Abraham y como se lo decía a todos los grandes apóstoles de aquellos tiempos. Tú dijiste, Noel, que Jesús debe encontrarnos a nosotros y nosotros buscarlo a Él dentro de nosotros. Entonces, yo me pregunto a veces que ¿dónde está Dios? ¿En qué lugar podemos encontrarlo? Porque a veces me dicen a mí, vamos a buscar a Dios en la iglesia. Pero yo me pregunto, solamente en la iglesia está. Y yo quiero que puedan aclarar un poco para que muchos puedan saber dónde encontrarlo realmente. Porque no solamente es en la iglesia, sino en dónde. La palabra dice que la casa de Dios es el firmamento, donde están sus ángeles, sus arcángeles, los 24 ancianos para alabarle. Esta es la casa de Dios. Pero también dice la palabra que Dios está en todas partes. Dios está en todo lugar, porque Dios es omnisciente, omnipresente. Dios puede estar en cualquier momento y en cualquier lugar. En toda circunstancia humana, ahí se mueve Dios. En tus problemas, en tus dificultades, en tu enfermedad, en tu riqueza, en tu bienestar. En todo se mueve Dios. En la espiritualidad, en lo social,
en lo político, en todo lo que tiene que ver con el ser humano, se mueve la presencia de Dios. Yo recuerdo una historia que nos hacían una vez, y es que Dios está en todos los lugares, porque como decía Sisto, es omnipresente. Entonces hubo una persona que me dijo, pero ven acá, y cuando yo entro a un bar a beberme un trago, yo le dije, no, Dios, cuando tú entras al bar, Él te espera afuera en la puerta, y cuando tú sales otra vez, entonces vuelve y te acompaña. Porque hay cosas que nosotros sabemos que debemos evitar para que el Señor nos siga a donde quiera que nosotros vayamos. Hay hombres que siguen a Dios, pero también hay hombres a los que Dios sigue. Esos hombres son aquellos que hacen la voluntad de Dios y saben pedirle al Señor, saben buscar al Señor. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? Lo primero que tenemos que hacer, señores, es leer la palabra del Señor, leer las cosas que el Señor tiene para con nosotros. No podemos conocer del Señor si nadie nos habla. No podemos conocer del Señor si nadie nos dice del Señor. Como dice la palabra de Dios en Romanos, que bendito aquellos pies que anuncian el evangelio del Señor. Y es real que cuando nos hablan del Señor, cuando nos dicen Dios está aquí, cuando nos dice Dios está presente, hay algo que nosotros empezamos a notar dentro de nosotros que es cierto, y es la presencia de Dios. Hay que buscar esa presencia de Dios donde quiera que estemos, invocar su santo nombre para poder encontrarlo. Y cuando lo encontremos, entonces vamos a saber cómo actúa Dios en nuestras vidas. Yo siempre pongo esto de ejemplo de las convivencias. En la convivencia nosotros teníamos programado ir a la naturaleza, contemplar a Dios en la naturaleza, ver qué nos decía. Y yo al principio vi eso raro, porque cómo tal vez una mata me va a hablar, o cómo Dios se va a meter en un lagarto para hablarme a mí. Pero yo abrí mi corazón a Dios para que Él me hablara, oré. Y al principio vi una telaraña en un árbol. Y vi que en esa telaraña habían presas. Y una voz me dijo por dentro, asimismo, tú debes ser pescador de hombres. Luego yo seguí caminando y vi una ramita separada del tronco. Y una voz me dijo a mí, si estás separado de mí, asimismo te vas a secar, o frío o caliente. Luego seguí caminando y vi varios árboles distintos colocados en un mismo sitio, en una misma raíz, todos distintos, y comprendí que no importa sexo, no importa ideología, no importa raza, sino que estén colocados en una misma raíz que es Jesús. Y por último vi que colocaron cemento encima de árboles y habían frutos que rompieron ese cemento. Y el último consejo que me dio Dios a mí fue que para Dios nada es imposible. Le decíamos que buscaran sus Biblias, ¿verdad que sí? Vamos a iniciar leyendo a Josué capítulo 1, versículo del 8 en adelante. Todos los que tengan Biblia, abran Josué capítulo 1, versículo de 8 en adelante. En el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora vamos a hablar de este importante libro, que es más que un libro, porque contiene la sabiduría de Dios, la palabra de Dios inspirada, donde el mismo Dios nos habla a través de diferentes épocas e historias. Y todavía es tan grande la palabra de Dios que hoy en día nos sigue hablando.
es algo impactante cómo hoy en día la palabra de Dios sigue haciendo eco en los corazones de los hombres. Cómo esta palabra sigue dando respuesta a muchas inquietudes y a muchas preguntas que hoy en día nos hacemos. Y yo te voy a decir algo también, que también quizá a corregirnos, que hemos estado diciendo varias veces mal. Nosotros hemos estado diciendo, quizás en este programa, en nuestras iglesias, que esta Biblia, que es el conjunto de libros sagrados, es la palabra de Dios. Yo recuerdo que escuché una vez que esta no es la palabra de Dios, esta es palabra de Dios, ya que Dios sigue hablando hoy en día. Dios nos sigue hablando, y solamente no le habló a aquellas personas que escribieron este mensaje para vivir una vida en armonía, en una vida en santidad, sino que esta palabra de Dios fue la que le tocó a ellos. Pero todavía hoy en día, si tú pones atención, oído de escucha, Dios te va a hablar hoy a ti. Y yo sé que desde ahora ya te está hablando por medio de esta palabra que hemos acabado de leer. Medita de día y de noche en esta palabra, y hay promesas inmediatamente. Dios no hace las cosas como lo hacemos nosotros los locos o como los políticos. Y te irá bien, y así tendrás éxito. Creo que el Señor hace una promesa exquisita para aquellos que leemos la palabra de Dios, que es realmente la voluntad del Padre. Pero yo te voy a decir ahora, ese libro tiene como miles de versos, miles de páginas, y yo he escuchado que si yo leo todo eso me vuelvo loco. Entonces, yo quiero saber si es verdad ese relato que dicen. No sé si es una realidad o es pura fantasía. Si yo leo la Biblia completa, o yo me voy a volver loco, o seré santo. Bueno, yo creo y estoy consciente de que eso es una falacia de aquellas personas y del mismo Satanás para que nosotros nos conozcamos de Dios. Ya que la palabra del Señor, la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente capacitado para toda buena obra. Pienso que esa mentira de Satanás ha venido creciendo con los años, ya que muchos que hemos actuado en la voluntad de Dios, también a veces le hacemos caso a eso, ¿no? Porque yo no la puedo leer entera porque quizás me vuelva loco. Pienso que es todo lo contrario. Dice la palabra en el verso 15, en ese mismo 2 de Timoteo, que desde la niñez has conocido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe. Y también hay una palabra del Señor que dice que la fe viene por el escuchar, el oír, pero el oír la palabra de Dios. Es por esta tal razón que creo que es la falacia más grande, jóvenes, que podemos escuchar, de que empezar a leer la palabra de Dios y leerla completa, el libro sagrado de la Biblia, nos puede volver locos. Creo que es la falacia más grande que Satanás ha podido inventar, y que todavía hoy en día nadie se ha vuelto loco por leer la palabra de Dios. Al contrario, puede hacernos sabios y puede enseñarnos en la corrección y en la instrucción de la justicia. Incluso yo he escuchado gente comparar la palabra de Dios con un manual. Así como los carros traen un manual para poder entenderlo, los aparatos electrónicos que traen su aparato que dice, mira, no se puede usar al lado del agua porque puede dar corriente, puede dañarse. Así la Biblia es el manual del ser humano. Explícame un poquito de esto, Noel, que aunque lo medio entiendo, me gustaría saber un poquito más sobre esto. Claro que sí, siempre hemos dicho que la Biblia es el manual del cristiano, dado que desde el principio el Señor nos dice cómo ha venido actuando en nuestras vidas. Y lo primero que nos pone es reglas. El Señor enseña a Moisés, saca a su pueblo de esa esclavitud. El pueblo se rebela contra Dios, aún sabiendo que Dios le ha dado todas las cosas, y le va poniendo todas las cosas como Dios prevé. Entonces el pueblo se rebela simple y llanamente con Moisés y con Dios exclusivamente.
Y entonces Dios tiene que empezar a ponerle pruebas y a ponerle reglas, a las cuales el Señor pues llamó mandamientos. Son mandatos del Señor que en el Éxodo nos indica claramente que el Señor le pone esos 10 mandamientos para que ellos actúen de una manera más organizada. Empiecen, no hagan aquello, no hagan lo otro, porque ya el pueblo se ve sumergido en una mala costumbre y en una desobediencia total. A la venida de Jesucristo también nos pone reglas y también nos pone ese manual de cómo nosotros debemos comportarnos, pero viendo las circunstancias de que aquellos mandamientos que son tan importantes y tan cruciales, quiere simplificarnos la vida de una forma que dice, pues hay 2 mandamientos más importantes: amar a Dios sobre todas las cosas. Es el primer manual. Es como cuando tú compras un equipo electrónico y te dicen no le eche agua. ¿Sabes que si le echa agua se va a dañar? El Señor dice, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esas son las 2 cosas que nosotros, fundamentales del cristiano, por la cual nosotros tenemos que sobrellevar una vida. Y esa vida nos las enseña. ¿Cómo nosotros vamos a aprenderla? Pues leyendo la palabra de Dios que está en las Sagradas Escrituras. Eso que acabas de decir es muy interesante. Ahora bien, como toda respuesta, yo le saco una pregunta. Hablamos de que la Biblia es la guía por excelencia del ser humano, que es inspirada por Dios a saber usar este cuerpo, esta alma, y para llegar a la vida eterna. Ahora bien, ¿cómo yo puedo o cuándo leer la Biblia? O sea que yo puedo una vez al mes, como yo cobro, una vez al mes, o una vez al año, como hacen muchos, o cuando me entra la curiosidad de saber algo. O sea, hay una regla para leer la Biblia. Según la palabra de Dios en Josué, capítulo 1, versículo 8, dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumpla todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Es decir, que este libro siempre tiene que estar con nosotros, no solamente cuando tenemos dificultades, cuando nos sentimos atribulados o tristes, vamos a ir al libro, sino tenemos que estar en él siempre. Saber cómo celebrar también nos dice el libro, cuándo debemos celebrar con Dios, cuándo debemos tocar arpas. Mira cómo hacía el rey David, que agarraba y comenzaba a danzar aunque le decían loco. Es decir, el libro nos aconseja en todo, no solamente cuando estamos tristes, sino en todo momento. Que yo estoy sentado aquí, déjame ver qué me dice la Biblia de estar contemplando, de estar compartiendo con los amigos. Y la Biblia en cada momento, en cada circunstancia, te va a decir algo, te va a hablar y te va a aconsejar. Porque como decíamos ahorita, es un manual. Y si tú no sabes cómo guiarte como ser humano, y tú dices, mira, déjame ir allí, y si un electrodoméstico se daña cuando se moja, y Dios te dice, mira, no puedes ir allí porque puedes perderte, y tú no has leído eso, puede ser que fácilmente te pierdas. Así que este libro tiene que estar siempre con nosotros. En cada momento, en cada circunstancia, debemos leer este libro, y no solamente leerlo, sino llevarlo en nuestro corazón. Yo tengo un testimonio que quisiera darte exactamente de eso mismo. Mira, mientras más tú lees la palabra de Dios, lo digo por testimonio propio. La semana pasada yo estaba en un retiro con unos jóvenes de Movimiento Escoge y escuché a nuestro sacerdote decir una palabra que leemos tantas veces que lo decimos y tantas veces que la escuchamos, y nos vamos perdiendo porque si no le hacemos caso, pues nos vamos olvidando de las cosas. Y esta palabra me llevó a pensar en las realidades de Cristo, que Cristo nos habla. Muchas veces nosotros pensamos que el mundo se acaba para aquellos que se mueren. Y escuchamos esta frase, hablando del tema pasado, escuchamos esta frase y la creemos como válida. El mundo se acaba solo para los que se mueren, y hoy moriste y pues ese día fue que se acabó el mundo para ti. Pero el Señor Jesucristo nos dice en su palabra, Mateo 28, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Algunas Biblias dicen hasta el fin de la historia. Y es por esta razón que pensamos vivir nuestra vida sin que buscar de Dios, sin leer la palabra de Dios, porque creemos que no vamos a llegar a que al fin del mundo pase estando nosotros aquí. Tenemos que buscar de Dios, porque llega el momento en que la palabra nos dice a nosotros, esta palabra que tenemos que leer diariamente, pues que Él vendrá a buscarnos como ladrón en la noche, y estará uno acostado con su esposa y se llevará a uno y dejará a otro. O sea, es prudente para los cristianos que esta palabra no se aparte de nuestra boca, de nuestro ser, día y noche, porque es la que nos va a llevar a nosotros al final, esperar en Cristo la resurrección de la carne. Ahora, ¿cuántos libros tiene la Biblia? La Biblia católica, Rey, tiene 73 libros, entre Antiguo y Nuevo Testamento. Hay algunas sectas que han omitido algunos libros, porque realmente con Martín Lutero surgen lo que son las sectas, y él puso estos libros en la parte de atrás de la Biblia. Pero después, con otros hombres que surgieron, fueron eliminados estos libros. Pero la Biblia, desde sus inicios, y los que han sido inspirados por Dios y que están dentro de la Biblia, son 73. Y claro, hablando de esos 73 libros, también están divididos también en varias facetas de la historia realmente. Y hay esos 5 primeros libros que leemos en el Antiguo Testamento, que ahí tenemos el Éxodo, tenemos el Génesis, empezando con el Génesis, el Éxodo, Deuteronomio, el Levítico, que esos 5 libros que llamamos Pentateucos, que fueron inspirados a Moisés por Dios, son los relacionados al inicio del mundo, cómo se inició, cómo Dios empezó la obra magnífica de su poderío, y encontramos ahí la historia del ser humano y todo lo demás. Luego empiezan aquellos libros históricos, narrativos, y encontramos los libros extraordinarios, libros de sabiduría, proverbios, que nos indican mucho el camino, como realmente, como aquel hombre tan sabio, Salomón, nos enseñaba a vivir una vida y cómo él hacía su reinado en aquel tiempo. Y luego nos encontramos con libros preciosos también, hasta para enamorarse, Rey, hasta para enamorarse encontramos libros ahí preciosísimos. Cantar de los Cantares es un libro para parejas, esposos, que tiene muchas cosas de enamoramiento, muchas cosas sexuales, diríamos nosotros, para nosotros sentirnos, porque realmente sabemos que somos personas sexuadas, y hasta eso el Señor nos indica cómo tenemos que vivir ahí. Y nos encontramos con los evangelios, la vida del Señor en pocos libros. Es imposible poder escribir toda la vida del Señor Jesucristo en pocos libros, pero ahí está. Encontramos con eso, y luego vienen de los Hechos de los Apóstoles en adelante, viene Pablo a indicarnos cómo él vivía su vida, cómo estaba la iglesia, cómo empezó a formarse, cómo empezó a crecer, cómo empezaron a dividirse las iglesias en otros pueblos, cómo empezó a crecer, cómo empezó a formarse y a crecer en el Espíritu realmente, cómo Dios obraba luego que había mandado su Espíritu, todo lo demás. Y luego al final encontramos ya con el Apocalipsis, que son las revelaciones a Juan, que muchos a veces omitimos leer, pero que hermanos le decimos que hoy dedíquense a leerla, dedíquense a leer la palabra, porque es vida, y es vida en abundancia, es la verdad lo que nosotros tenemos que leer día tras día. Ahorita yo decía sobre la existencia o no de Dios, que nosotros creemos en otras cosas. Muchas veces creemos en una receta de cocina y no creemos en la Biblia, en libros de superación personal, pero no en la Biblia. Leemos muchas veces en la universidad o en un trabajo, nos exigen poner en el currículum cuántos libros ha leído, dígame el autor, dígame los títulos, pero no le prestamos atención a lo verdaderamente importante, que es la Biblia. Muchas veces tendemos a creerle a otras cosas que no son de Dios. ¿Por qué se ha generado este fenómeno? Por eso es que estamos aquí, para que ustedes oyentes, igual que nosotros, creamos en ese que nos ha dado vida, que nos ha colocado un libro sabio, un libro más allá de lo que podemos
pensar para que nosotros seamos perfectos como el Padre es perfecto, dice la palabra de Dios. Es así, Rey. Y es que muchas veces muchos se preguntarán, pero ¿por qué Dios no habla igual que le hablaba a los profetas? ¿Por qué Dios no habla hoy como hablaban aquellos hombres que escribieron y que Dios inspiró para que escribieran la palabra de Dios? Pero es que Dios hoy no habla de otra forma. Dios hoy no habla a través de la palabra de Dios, no habla a través de la Biblia, no habla a través de un amigo, a través del viento, a través de la brisa. Y me acuerdo de un amigo que está con nosotros, que en un retiro estaba buscando que Dios le hablara. Pero yo creo que es mejor que sea el que cuente su experiencia. Sí, gracias. Sí, recuerdo que en un retiro, y me acuerdo una experiencia bastante real, y cuando la primera vez creo que Dios me habló y me dijo las cosas con punto y coma como debía hacerlas. Yo recuerdo que estaba orándole al Señor y le pedía algo en grande. Y yo le decía, Señor, pero por favor, habla. Yo necesito que tú me digas si lo que yo te he pedido ya tú me lo has dado. Y inmediatamente el sol empieza a tocar mi cara y no me deja ver hacia el lugar que estaba mirando. Bueno, tuve que voltearme. Muchos han escuchado cuentos así. A mí me pasó así, igualito que a veces muchos cuentos que decimos por ahí. Y recuerdo que mariposas me estaban molestando. Que me molestaban cuando yo decía, Señor, pero háblame, dime, mándame algo, tócame con algo para yo saber si realmente tú me has dado lo que yo te he pedido. Y yo echaba para un lado las mariposas que me llegaban a posar sobre mí. Y luego también las hojas que caían de las matas. Hasta que al final me di cuenta que el Señor me estaba respondiendo desde hace mucho tiempo. Y una noche, a 3 de la mañana, algo así, yo no podía dormir. El Señor me estaba llamando para que orara y no podía dormir. Y de repente le digo, Señor, pero Dios mío, yo necesito que tú me digas si es que tú quieres que yo me levante de esta cama para orar a ti. Y mientras yo estaba diciendo estas palabras, yo le decía, Señor, si tú quieres que yo me levante de aquí, llámame de alguna forma. Inmediatamente suena el teléfono de mi casa a las 3 de la mañana. Yo salté de la cama con más miedo que ganas. Cogí el auricular del teléfono y con voz media ronquita dije, Señor, aló. Y ahí estaba, el Señor me dice, una voz me dice, son las 3 de la mañana, despiértate. Yo inmediatamente, con mi voz ronca, Señor, es increíble cómo el Señor actúa. Cuando quiere que tú hagas algo, lo hace. Nunca había sonado el teléfono, despertando a la gente, y nunca más volvió a sonar, o sea, no era que siempre sonaba y yo no lo había escuchado y ese día fue que lo escuché y al otro día sonó igual, no. Solamente ese día cuando yo dije, Señor, pero dime ahora, si tú quieres que yo me levante a orar, dime qué es lo que tú quieres, llámame de alguna forma. Señores, yo me desperté de ahí, me arrodillé como 1 hora, pero esa hora yo la duré primero pensando qué era lo que yo iba a decir, porque el miedo todavía no me dejaba pensar qué es lo que decía. Y al final entonces me puse a orar y a predicar y a hablarle al Señor en esa oración, porque Dios habla con nosotros de miles de formas. Solamente tenemos que estar prestos y saber que Dios está todos los días tocando nuestra puerta, esperando que nosotros abramos nuestros corazones y entremos a su presencia divina. Tú también puedes decidir qué importancia tiene Dios en tu vida, qué ha hecho Dios por ti y qué ha hecho Dios en tu vida y en tu familia. Bueno, ahí vamos a terminar los mensajes por hoy. Ya se está agotando el tiempo de este programa hoy, Dios y la Biblia. Si quedan algunas dudas, señores, vamos a estar contestando sus dudas, vamos a estar contestando sus preguntas y, ¿por qué no?, orando por ti, orando por tu familia. Es el momento de orar para despedirnos de este programa. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que ilumine nuestros caminos, que nos indique a qué debemos hacer. Cuántas veces tenemos que pedirle al Señor que nos ilumine en este camino, en este llevar su vida, su evangelio a las personas que no te conocen. Padre de la gloria, bendice a tus oyentes. Padre de la gloria, bendice este programa. Bendice a aquellas personas que nos han escrito. Bendice a todos los que han escuchado este programa en esta hora.
hora. Bendice, Señor, tu iglesia grandiosa. Bendice a nuestros sacerdotes. Bendice, Padre Santo, a aquellas personas que hoy necesitan de ti un abrazo, un consuelo. Manda ángeles guardianes y que nuestros ojos puedan ver esa luz radiante del Espíritu Santo fluyendo en nuestras vidas. Aleluya. Amén y amén. Señores, esto es todo por este día. Señores, agradecemos infinitamente que ustedes hayan estado con nosotros en este su programa Conexión Juvenil. Señores, muchísimas gracias, Rey. Gracias por participar con nosotros nuevamente en este programa. Bendiciones para ti también. Antes de irnos, Noel, vamos a decir que vamos a hablar el sábado que viene. Si ustedes me lo permiten, me van a facilitar hablar de un peldaño de la Santísima Trinidad, que es Hijo Jesús. Por mí, el sábado que viene hablaremos de Jesús. Hablaremos del Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bien. Bueno, ya ustedes saben, jóvenes, y todos los que nos escuchan, amas de casa, mujeres, hombres, adultos, ancianos, ya no hay excusas para escucharnos el sábado. Vamos a estar hablando de aquella segunda persona, Jesús, Santo, Cordero inmolado. Vamos a estar hablándolo todo de Jesús. Vamos a ver si en una hora podemos resumir por encima, por lo menos, para luego profundizar en otros temas de aquel por el cual nosotros estamos en este programa. Esto es todo por hoy. Noel Ovalle se despide bendiciéndolo y dándole las gracias por estar con nosotros. Gracias, Sisto Vladimir. Bendiciones para ti. Nadie es más grande que mi Dios. Nadie es más grande que mi Dios. Él creó el mundo en el que vivo yo. Me colmó de gracia y de amor. Con mis pies caminos nuevos y de mis tantas caídas me levantó. Nadie es más grande que mi Dios. 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 No hay nadie más grande que mi Dios.